Bueno, queridos amigos míos, la ley de amnistía sigue su tramitación. Ayer el Senado aprobó el veto a la ley, que se llama veto, no sé por qué, porque ahora vuelve al Congreso y entonces el Congreso coge el veto del Senado, lo tira a una papelera y aprueba la ley de amnistía. Pero hemos tenido por primera vez un desmarque de un socialista. Javier Lambán se negó ayer a asistir a la sesión del Senado en la que se discutía ese veto y además lo explicó. Dice, yo no puedo votar con mis compañeros socialistas para rechazar el veto, es decir, para manifestar mi aprobación de la ley de amnistía, porque es que estoy profundamente en desacuerdo con la ley de amnistía. Es el primer caso de un socialista que se desmarca en una votación relacionada con la ley de amnistía. Ya era hora de que alguien pasara a la práctica. Lo que no sé, lo dudo mucho, es si habrá pues un puñado de socialistas con un mínimo de vergüenza en el Congreso de los Diputados como para poner en peligro la votación de la ley de amnistía. Supongo que no. Yo me temo que no va a ser así, no, Luis, me temo que... Me hacía gracia porque nuestro compañero hablaba de que ha dejado la política y ha vuelto a su profesión. Ese es el problema, es que a ver quién de los que está en el Partido Socialista se atreve a dejar el escaño y volver a su profesión. Es decir, eso es lo fundamental. Yo creo que lo que demuestra esto es que la profesionalización de la política ni es buena ni mala, siempre y cuando se tenga algo a lo que volver. Es decir, es más, yo diría que más que la formación que a veces pedimos, ¿no? Es decir, la titulación, o si que no tiene ni carrera, ¿no? Yo creo que lo que hay que mirar a un político es que tenga una trayectoria y tenga un oficio, al menos. Es decir, experiencia laboral, claro. Claro, experiencia laboral. Es decir, no sé si esté titulado por Harvard o simplemente tenga formación profesional, pero que haya demostrado que es un tipo que fuera de la política, pues ha sabido ganarse el sustento y el suyo y el de los suyos, ¿no? Y por eso ese es el del gran drama. Esa es la subordinación extraordinaria que hay. Yo creo que ya no tenemos realmente como partidos en sí. Yo creo que el Partido Socialista es el caso más paradigmático, sino que tenemos unas cúpulas que conceden unos lugares, unas posiciones y mandan sobre todos los demás. Es decir, y entonces pues si no te muevas. Si me permite usted el chiste malo, tenemos unas cúpulas, salvo en el caso de algún partido en vías de extinción, que lo que teníamos eran unas cópulas, pero... Ese es muy malvado, ese ha sido muy malvado, ¿no? Pues sí, cúpulas, cópulas... Es decir, eso tenían un Tinder, en realidad el partido era un Tinder. Era un Tinder. Pues también no se crea, don Luis, si está que hay refiriendo bastante de eso también. Usted al que yo pienso, hacían... No, seguro que no, me estoy hacían refiriendo. fiestas de poliamor, les recuerdo, que hacían fiestas directamente para eso, en el campo, o sea que... Bueno, en el campo y en el campo, sobre todo. Sí, y había fiestas también en connivencia con... ¿Es eso de otro partido? En general. Con cierta connivencia con la prensa. También ha habido guateques... en fin, es un... ¡Y no nos han invitado! No nos han invitado. Y además, eso no me lo sé yo, que hacían guateques con la prensa. Hay fiestas en las que de repente pues hay un cierto quid pro quo. Todo lo que vemos a veces, de eso, de ese encaramiento, ¿no? Esa gresca política, luego entre bambalinas, esa gresca no existe, ¿no? es farra. No, y hablando de eso, es importante, hay mucha farra y hay mucha farla, vamos a decirlo claramente, pero hablando de eso... Bueno, es importante esto está ya degenerado, hablarlo de los periodistas que luego son asesores de un partido, que a mí eso me saca de mis casillas. O sea, te vas a un sitio y tienes a un tipo delante que te dice, o sea, la sangre es azul. No es roja, es azul porque lo dice mi partido. Y no, es azul porque sí. Hasta que te enteras que este periodista es que es asesor en un pueblo en el que no reside, por el que está cobrando 3.000 euros al mes. Eso se da mucho, claro, sí. Se da mucho comprar a la prensa travesa. Sí. Yo quería hacer en Twitter, dos cosas sobre lo que ha dicho Javier. Es, en primer lugar, para que nadie se sienta ofendido, yo sería el primero que si mis hijas dependen de que yo me arrastre y no tengo otro medio de vida, lo haría.
Por tanto, nada que reprochar a la gente que se encuentra en esa situación. El problema es cómo un han llegado a esa amigo, situación. tengo un Yo me amigo que arrastraría. dice que todo el mundo tiene su precio y el suyo es extraordinariamente bajo. Entonces, hasta cierto punto lo entiendo. Ocurrente, don Luis. Entiendo un señor que no tiene otra manera de ganarse la vida y si lo ha hecho No, pues y le ha yo no ido lo mal, entiendo. Yo no lo pues que ese señor se arrastre. Yo probablemente haría lo mismo si estuviera en sus circunstancias. No, y la Afortunadamente, mayoría de la gente. Pues luego- mira, mira, que te buscar puedo un decir oficio, una profesión, con orgullo que y, yo, cuando me he sinceramente, tenido que arrastrar, no lo he hecho y tengo una hija y la mantengo yo Bueno. exclusivamente. O sea, se puede, siempre puedes encontrar otro sitio donde ir. Esto a mí no me... Pero porque tú tienes dignidad, Lucía. Es Yo que no sabía que claro, lo tenía. es que eso ¿Cómo? Repite. tú tienes dignidad. Hay gente que eso no lo conciben. Y luego sobre lo que decías, que me extrañó mucho también, estando en política, esto de los abrazos entre políticos y tal. Yo vi dos cosas. Una, cómo se ponen a parir, que luego todo es artificial y mentira, según sabemos, Sí. ¿no? Eso es lo que vemos en las cámaras. Pero Sí, es que que después luego de se las van y se cámaras toman copas, claro. hay un esfuerzo entre ellos como para fingir una gran amistad. Un esfuerzo tremendo. O sea, muchas veces que vemos ahí tomando cafés, eso es un esfuerzo que hacen entre ellos. Para decir, oye, que no es nada personal. Que es que somos Son solo compañeros, negocios, ¿no? Son solo negocios y tal. Entonces me llama mucho la atención porque a mí me ponían a parir y luego ese señor pretendía darme un abrazo. Oye, quítate. ¿En serio? O sea, yo soy lo mismo delante que fuera de la cámara. Y se mosqueaban. Decían, pero bueno, este señor no entiende las reglas del juego. Yo te pongo a parir, pero esto es un teatrillo. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Exactamente. Y digo, pues no, porque me está viendo mi familia y, Y no lo me da mismo la en gana. televisión, para ustedes los que vean televisión, que vean gente matándose y luego se van en el mismo coche y se van de copas. Claro, que porque es lo hacen mismo. ese esfuerzo Y si luego tú para no lo haces, compensarse entre si ellos. tú no Bueno, lo pues eres haces un el raro. esfuerzo, tú eres un raro, Eres tú un eres raro. una mala persona. Pero tú eres... volviendo un poco a lo que preguntaba don Luis, de si alguien más va a desertar en el PSOE, va a ser difícil. Ojalá hubiera eso que decías, Claro. de dignidad, un poco de dignidad. ¿Cuántos años tiene Lambal? ¿Cuánta trayectoria profesional le queda? Claro, bueno, pues claro, al final esto es lo que suele suceder. Pero yo querría ir un poco más allá. Es decir, estamos viviendo el asunto de la amnistía, que en el fondo es una canallada que hace Sánchez, a conveniencia. Pero yo tengo la sensación de que en general existe en la política, o lo que podemos llamar la política nacional, o sea, es que me da la risa, pero bueno, en la política, una especie de como incomprensión de la situación, límite que esto plantea, y como una especie, sobre todo yo creo que en el Partido Popular, como una sensación todavía de que se puede volver, que no hay que atizar mucho el fuego porque se puede volver luego al consenso habitual. Es decir, como diciendo, no vamos a rear demasiado por aquí ni por allá, no vaya a ser que luego tengamos que reconstruir esos puentes, no vamos a echarlos abajo. Yo creo que eso es un error grave. Es decir, yo no quiero que haya una beligerancia gratuita en la política. Hombre, se habló el otro día de que podía haber una moción de censura apoyada por Puigdemont que aupara a Feijóo. Entonces, claro que existen esos lazos. Se habla de esos decir, términos. pero Si estamos estamos todavía hablando en de eso. eso, ¿cómo no va a haber unos lazos ahí? No nos damos cuenta de que realmente lo que ha hecho Pedro Sánchez y con su Partido Socialista es romper el juego ya. Es decir, había un entente supuestamente cordial, que ya sabemos que tiene sus más y sus menos, entre una serie de partidos, una serie de instituciones, quizá posiblemente determinadas empresas que han estado muy involucradas, digamos, en el modelo político español, en el BOE, lo que sea. Y ha llegado Pedro Sánchez y ha dicho que esa especie de coalición gobernante ahí entre muy sui generis se ha acabado, que él ya no va a jugar ese juego y que va a hacer lo que considere necesario para sacar del juego a aquellos que no necesita o que le molestan, y que ya no hay un entente. Y yo veo que todavía no es que no lo entienden el Partido Socialista y sigan votando a piñón una barbaridad, es que no lo entienden fuera del Partido Socialista muchos, y que el juego ha cambiado y que hay que empezar a pensar en una clave diferente de a ver por dónde salimos y qué hacemos con este país, es decir, qué hacemos con España, cómo sacamos a España de este atolladero contra este tipo de personajes. Eso es lo que más angustia a mí personalmente me provoca. Yo creo, hablando de todo, hoy llevamos en Disidente una entrevista a dos autores que han hecho un libro sobre Milei que tiene que ha generado mucho furor, y yo diría una cosa, es decir, el éxito de Milei en Argentina, aparte de las recetas liberales que funcionan o no, o más o menos, ha sido precisamente darse cuenta de esa situación
en la que el juego ya no podía seguir siendo el juego. Es decir, lo que he planteado a los argentinos ha sido, estamos en una situación distinta, insostenible, y el juego se ha acabado, y hay que tener más conciencia de que el juego tiene que ser otro. Pues eso que le ha llevado, yo creo que a Milei a triunfar en su país, que ya veremos lo que le dura, es lo que todavía falta aquí en España. Tienen toda la razón, don Javier, pero fíjense ustedes, ahora se está hablando de formar gobierno en Cataluña, como se habló de formar gobierno en España. ¿Alguien sabe para qué? Nadie, absolutamente nadie. Se trata de colocarse unos u otros. Y este es el juego. ¿Hace falta reformas estructurales, como propone Milei, como habría que hacer en España? Infinitas. Y juego que sí, hace infinitas. falta. Yo las tengo publicadas desde hace mucho tiempo. ¿De esos temas alguien habla, alguien propone, alguien sugiere? Nada. No, es peor, La es peor. Como esencia de la política... Algunos sí proponen y sugieren. Bueno, no generalicemos. digo los que están tocando poder en estos momentos. Entonces, la esencia de la política, ocupar el poder. ¿Y cómo se hace? A cualquier coste, me da igual. Hasta el punto que lo que oíamos el otro día, que se especula sobre la posibilidad de una moción de censura de Feijóo que aceptaría los votos del señor Puigdemont, eso es lo que se está publicando y se está diciendo, y se habla en esos términos con una crudeza, con una naturalidad que a mí me resulta, vamos, espeluznante. El problema aquí es que tenemos una constitución, pero que en realidad es como, no sé, como un tapiz que cuelgas tú en tu salón, qué bonito queda, con sus fallos, con su tal, pero en el fondo no es lo que rige España no es una constitución, es un sistema que tiene una serie de reglas informales que manejan ellos. Ese sistema tiene un nombre, se llama CECUO, Club de los Encantados de Conocerse unos a otros. Sí, y de vivir como marajas a costa del padecimiento de una sociedad además empobrecida. Entonces, es un sistema. Entonces, luego hablamos de defender los constitucionalistas. Mire, no me toque las narices. La Constitución son palabras, son hechos. Son hechos. Si usted quiere defender la Constitución, usted no puede pretender siquiera insinuar que puede usted normalizar a un tipo como Puigdemont. Siquiera. Es decir, hay líneas que deben ser claras, ¿no? Entonces, si este tío es un tipo que ha intentado hacer lo que ha intentado hacer, y es un hombre perseguido por la justicia, con sentencias, en fin, no ha sido juzgado porque ha sido más listo o más cobarde, pero decir que los tribunales se han manifestado ya. Es decir, no hay nada más que discutir, no hay nada más que hablar. Entonces, ser constitucionalista, ¿qué gaitas es? Es decir, de por un lado defender la Constitución y luego... Hombre, yo soy lo que tengo publicado que para mí ser constitucionalista hoy en día es reformar la Constitución, para aquilatarla, para darle mayor valor, para darle mayores garantías. Pero ¿por qué reformarla? Vale, no bastaría con cumplirla. Un día he estado callada. Para cumplirla. No, pero vamos a decir, la forma de cumplir la Constitución, aparte de cumplirla per se, es también demostrar un celo porque sea mejor. Claro. Es decir, el mejoramiento de la Constitución, que tiene partes que deben ser mejoradas, indefiniciones que han creado... Lo que usted quiera, pero los problemas que tenemos hoy se derivan fundamentalmente de que la Constitución se la pasan por donde les da la gana. Vale, Entonces, ¿qué tal si por una vez la cumplimos? A ver qué tal nos va. Pero por ejemplo, crear una reforma que vamos a dejarle a doña Lucía, que hoy está comedida. Claro, he estado calladísima. Bueno, vamos a varios temas que habéis sacado. Uno, la disciplina de partido. Eso es una locura. Es decir, ¿para qué coño estoy manteniendo a 170 diputados? Para que vote uno. Para que en realidad ninguno pueda votar por su cuenta. Pues tengamos uno de cada partido y acabamos antes y ahorramos una pasta, porque nos salen por una pasta. Dos, lo que tú dices de un político puede llegar sin formación. Yo siempre pienso en esta ministra maravillosa de infancia, que es dietista y nunca ha trabajado. Y cada vez que habla sube el pan, ¿sabes? El problema es que nos hemos acostumbrado, y demasiada gente se ha acostumbrado a saber si yo a los 16 años entro y milito en un partido, tengo la vida solucionada. Y como mi papá lo hacía y mi hermana lo hacía, y ahí está la famosa casta, de izquierdas, de derechas, de centro. Con lo cual, la diferencia entre izquierdas y derechas no existe. Cuando al final sabes que tú vas a ir subiendo, te va a caer el puesto en el que no tienes ni idea de nada, en el que en una empresa privada jamás te habrían metido a ti, y que encima se crea este problema de la ineficiencia, de que si el de arriba es muy ineficiente, va a intentar tapar a todos los eficientes de abajo para que no se nota, lo que tienes es todo un aparato estatal
que no solo no te ayuda, es que va destrozando cosas al final, que es lo que sucede, y tú lo has visto muy bien, Alberto. Lo del sistema de partidos, el problema es este, que al final son los Corleone contra los Soprano, y entonces, sí, justo. Y entonces al final... Dice, y la gente parte de la base de que si criticas a uno estás con otro, ¿no? Es que no tiene nada que ver, es que luego cuando aparecemos periodistas independientes o personas independientes nos intentan matar porque les molestamos mucho. Y en cuanto a Puigdemont, esto ya se sabe, al principio se suponía que era todo privado, sabemos todos que hicieron, que esta gente tenía lo que se llama un sesgo de grupo y que pensaba cuando iba a decir la declaración unilateral de independencia que realmente no les iba a pasar nada. Hasta el último momento, como hasta 15 minutos antes, pensaban que no. Entonces les llaman y les dice su propio abogado, no el Boye, el otro. Oye, que sí que va a pasar, que sí que va a pasar, que si lo hacéis, que sepáis que os están esperando fuera. Y entre todos dicen, ¿y qué hacemos si nos están esperando fuera? Y todos dicen, iremos a la cárcel. Y Puigdemont lo dice. Lo dicen, tienen una reunión y lo dicen. Imaginaos la cara que se les debió quedar cuando el que les había dicho, voy a ir a la cárcel con vosotros, se ha llamado a un colega y se va en un maletero. Entonces ahora mismo, de verdad, alguien se fiaría de una persona, que es lo que yo pienso como novelista. ¿Tú te fías de una persona que ha traicionado a sus propios amigos? Es decir, Junqueras ahora mismo, que se ha comido la cárcel mientras el otro estaba en un casoplón haciendo gofres tan feliz, realmente... yo soy Junqueras y empiezo a hacer a saco labor de zapa para que este hombre desaparezca. Entonces, ¿tú crees que alguien en su sano juicio puede pactar con un señor que manda a la cárcel a sus amigos y se salva a él y durante esos 15 minutos está callado como una perra? El error está en esas palabras, en su sano juicio. Sí. Pedro Sánchez no está en su sano juicio. Entonces, por supuesto, que pactará si vale, si pero lo me necesita refería con más a Puigdemont. dijo, Pedro Sánchez es, pues eso, los Soprano con los Bueno, yo Corleone. creo que Pedro Sánchez está ¿sabes? en su sano juicio, lo que pasa es que no tiene vergüenza, ni escrúpulo, ni decencia, ni nada. Es decir, es una máquina de un killer. Voy a lo mío y se acabó. Caiga quien caiga. Es decir, Yo siempre he dicho lo mismo, que pensáis, lo ponéis todo en Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tiene muchas más cosas detrás. No es tan listo como creéis. Menos mal que por una vez alguien me da la razón. No es este superhombre. Es como que hubiera sido Hitler sin Goebbels, ¿sabes? Que Hitler hubiera llegado solo sin todo el aparato que tenía debajo. Pues aquí hay un aparato, hay unos intereses, hay una gente que mueve más hilos. Un solo señor, por muy psicopático que sea, no consigue esto. Hay muchos intereses detrás. Evidentemente, Sí. una persona sola no, pero lo que sí demuestra estos personajes es que algo tenían con respecto a los demás, que en un momento dado incluso mataban a todos. Es decir, Sí. que no tenían... Es como decir, Stalin no era un tan Sí, pero peligroso Pedro como Sánchez parecía. no llega a Stalin. Pero también hay una cosa que es el contagio social, que esto se sabe en psicología de las organizaciones. Por ejemplo, tú en cualquier organización metes a alguien con rasgos psicopáticos y narcisistas y te cargas la organización porque triangulará y moverá tomarás- y elegirá gente parecida, Bueno, pero que no es uno solo. Es Abundando uno... lo que dice Lucía, que estoy totalmente de acuerdo, Pedro Sánchez es la guinda del pastel. Claro, Pastel es ahí otro. voy. ¿Conocen ustedes algún socialista que discrepe de las formas y maneras de Pedro Sánchez, que en definitiva es coger Sí. el poder? Montones y en Lambán, soltarlo? privado. Lambán, El lo- señor Montones Lambán, en perfecto, privado, uno. montones. Lo que pasa que como se ha creado ese sistema No en el están que en todos... el aparato, Lucía. Ya, pero en el que todos viven de esto, Claro. te dicen, no, bueno, pero es que... El otro día había una muy metida en el PSC que me decía, pero ¿y ya va a cambiar las cosas? Y yo le estaba a punto de decirle, nena, los Reyes Magos son los padres. Es una señora mayor que yo, convencida, ¿sabes? Convencida, porque además es como cuando estás dentro, como yo he estado, siempre lo digo, dentro de una secta, sé lo que es cuando estás dentro, que está dentro de una secta porque estuve en un movimiento sectario, o sea, de verdad, de pequeña. Y cuando tú estás imbuido de la fe, porque usan exactamente las mismas técnicas y además en ese sesgo de grupo como el que tenían estos independentistas que hasta 15 minutos antes estaban convencidos de que se iban a ir de rositas, pues tú te crees todo. De hecho, Es si me increíble. permite, Lucía, yo creo que Alianza Catalana... No le Perfecto. permito Lucía, sí, porque con Luis. tenemos que ir a nuestra pausa publicitaria de las 9, porque los compromisos publicitarios son impepinables. Pero le prometo, y yo siempre cumplo, que después de la pausa publicitaria le devuelvo la voz.